Qatar 2022 está en el horizonte. Y en Radio La Red te presentamos las selecciones clasificadas. Un buen domingo analiza todos los equipos del próximo Mundial. Llega Ecuador. Dale mi Ecuador, dale mi selección, hoy tenemos que ganar, tricolor querida, nos vamos al Mundial. Después de una eliminatoria notable, en donde supo combinar la dosis justa de experiencia y juventud y que tuvo resultados muy positivos, que casi nunca lo corrieron de la zona de clasificación. Tricolor querida, nos vamos al Mundial. Pero el proceso casi tiene otro nombre. Jordi Cruyff asumió como entrenador de Ecuador el 14 de enero de 2020. Jordi quería llevar adelante un proyecto integral, pese a no tener relación con América. Aquel proceso nunca se pudo poner en marcha. Cruyff renunció en el medio de la pandemia y llegó Gustavo Alfaro, el entrenador que venía de dirigir a Boca en tiempos difíciles y evitó que exista una caída profunda. De la mano de Alfaro se formó un equipo sólido que arrancó perdiendo con Argentina por la mínima en la Bombonera, pero que rápidamente hizo la diferencia al vencer a Uruguay, a Bolivia y golear a Colombia. Lleva los ecuatorianos, pelota entre líneas de parte de Estupiñán. Ahora para Mena, la mete al área para gol, va a ser gol. Sumergido, pero Ecuador a través del fútbol, a través dice presente. La campaña de Ecuador siguió siendo positiva y pese a que no se impuso en los últimos 4 partidos, el colchón de puntos le alcanzó para llegar a Qatar. Un buen domingo analiza todos los equipos del próximo Mundial. Sufre hasta el final Ecuador, además, no solamente para clasificarse, sino después para esperar la sanción de la FIFA o no, o la decisión de la FIFA. Incluso la semana pasada recién se termina de cerrar el expediente. Iba a ir, estaba todo bien, pero la tuvo que sufrir sobre el final con Byron Castillo. Totalmente. El fútbol ecuatoriano, que se ha nutrido de entrenadores argentinos, no solo a nivel selección, sino también a nivel clubes en los últimos tiempos, también de algunos refuerzos de la Argentina. Ha buscado jugadores del torneo nacional, ha buscado jugadores de primera división, de equipos denominados chicos. En algún momento también se manifestó que necesitaban, que se bien entienda la palabra, adoctrinar un poco al futbolista ecuatoriano, que a veces descarriaba un poquito, y encontraron en los entrenadores argentinos mayor conducta. Lo que pasó en la selección termina siendo, de alguna manera, un símbolo, algo mucho más fuerte. Gustavo Alfaro terminó ordenando a la selección ecuatoriana, que recordemos que para el camino a Rusia 2018 tuvo muy buen arranque, similar al del camino a Qatar 2022, pero se cayó en el medio, entró en conflicto con muchos jugadores, debió cambiar todo su equipo. Para el partido de la última fecha, en donde Leo convierte 3 goles y pone a la Argentina en Rusia, jugó con un equipo totalmente alternativo. Arrancó ganando desde el inicio 1-0 con un equipo alternativo, pues ya no tenía ninguna chance. No tenía chances y había muchos jugadores que estaban enfrentados ya con la selección, y era el camino posterior, por ejemplo, a la salida de grandes referentes, tal el caso de Antonio Valencia, que ya no forma parte más de la selección. Llegó Alfaro, que venía de dirigir a Boca en un momento crítico, porque por más que sea Boca, que siempre está con la exigencia de ganar, de salir campeón, de trascender a nivel continental, no era un momento fácil. Venía de perder una final de Copa Libertadores pero frente a River Plate, y no era un momento fácil para asumir. Había mucho para observar, había mucho recambio para hacer, había mucho nombre dando vuelta que decidió alejarse del club o perder prioridad, porque la institución así lo decidió, y Alfaro en ese momento tuvo que hacerle frente a la tormenta. Y la verdad que terminó sin títulos, aunque
evitó que la caída sea peor. De hecho, la Superliga que gana Russo, un gran porcentaje de puntos, fueron de Gustavo Alfaro, que se hace cargo, como venimos contando, de Ecuador, después de lo que fue la salida de Cruyff, que fue contratado, que no dirigió ningún partido, ningún entrenamiento, se marchó, arrancó la pandemia, y en ese momento llega Alfaro. Muchos jugadores formados en Independiente del Valle, el club que hoy tiene suceso, como lo tuvo Liga de Quito cerrando la década anterior, Independiente del Valle, que se impuso en la Copa Sudamericana de 2019, y termina formando jugadores que ahora vamos a detallar. Y además te agrego, dentro de lo que es la aparición de Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Ener Valencia, Gonzalo Plata, otros jugadores que ahora vamos a detallar en una formación que entiendo va a ser la definitiva. Una campaña que, como decíamos, arrancó con derrota en la Argentina y en la Bombonera, pero le hizo 4 goles a Uruguay, le ganó a Bolivia en La Paz, goleó a Colombia 6-1, y pese a haber tenido una mala racha de 4 partidos con 3 derrotas y un empate, se recuperó con triunfo frente a Paraguay, frente a Bolivia, frente a Venezuela y frente a Chile. Y el colchón de puntos fue tan importante que en los últimos 4 partidos, sin ganar ninguno y empatando 3, se metió en la Copa del Mundo. En un buen domingo, todo lo que tenés que saber de la selección de Ecuador. 2 líneas de 4 y solidez. Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Piero Hincapié, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Carlos Grueso, Ángel Mena, Ener Valencia, Gonzalo Plata y Michael Estrada. La formación base de un equipo que promete. Ecuador, la sensación de Latinoamérica. Pervis Estupiñán, lateral izquierdo, 24 años, de Liga de Quito al mundo. Se adueñó de toda la proyección izquierda de la selección y hoy es indiscutido en Brighton. Moisés Caicedo, compañero de club de Estupiñán, jugador del mes en Premier. Conductor, creador que despierta interés en muchos clubes, 20 años. Debutó ante la Argentina en la fecha 1 de las eliminatorias y desde Independiente del Valle, club del momento, logró trascendencia necesaria para acercarse a los clubes principales del mundo. El balón es muy apreciado. El toque para Moisés Caicedo, lo puede liquidar Caicedo. Gustavo, ¿qué encontraste en el jugador ecuatoriano? Dentro de lo que es de Sudamérica, jugadores que estaban desde el punto de vista físico por encima del resto. Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador. Son jugadores que tienen capacidades técnicas muy buenas. Las diferencias estaban quizás en los aspectos que estaban más vinculados a la concentración, a la toma de decisiones, a la observación, al entendimiento, al manejo de los tiempos. Nuestra eficacia de finalización cuando salimos en situaciones de contragolpe son muy bajas, entonces en ese sentido en el Mundial son facetas que las tenemos que mejorar. Como entrenadores no tenemos mucho tiempo como para poder trabajar, que tenemos que elegir 2 o 3 cosas puntuales que entendemos que los jugadores pueden hacer para tratar de incorporarlas y poder asimilarlas y tratar de tener la respuesta que esperamos tener. Un buen domingo analiza todos los equipos del próximo Mundial.